Sigmar. Tras la masacre del desembarco llevado a cabo contra las legiones de los salamandras, los manos de hierro y la guardia del cuervo por las legiones traidoras en Isban V, se puso en manifiesto que 9 de las 18 legiones de los marines espaciales se habían pasado al caos y en contra del emperador de la humanidad. Horus declaró abiertamente y públicamente que ya no seguiría por más tiempo al emperador, creyéndole inmerecedor de las batallas libradas en su nombre, y el señor de la guerra tomó formalmente el liderazgo de las legiones traidoras como su nuevo dirigente supremo, con el apoyo de elementos del ejército imperial, una porción del Adeptus Mechanicus y las legiones de titanes que eligieron servir al caos, conocidas como el Mechanicum Oscuro, más poderosas fuerzas navales imperiales que todavía formaban parte de las flotas expedicionales de la Gran Cruzada y los engendros demoníacos del caos. En el transcurso de los siguientes 7 años de brutal guerra civil interestelar, su objetivo pronto quedó claro. Era Terra, el corazón del imperio del hombre. Los hijos de Horus, la guardia de la muerte, los hijos del emperador, los devoradores de mundos y elementos de los portadores de la palabra se prepararon para encontrarse en Marte. Al resto de la legión de los portadores de la palabra se les encomendó la tarea de destruir a Robot Gilliman y a sus ultramarines en el planeta de Calth, en la franja este de la galaxia. El primarca de la legión de los Puyos Imperiales, Rogaldor, y el regente del imperio Malcador el Sigilita, al recibir a los pocos supervivientes de la masacre del desembarco de Isban, cuando se retiraban a Terra, descubrieron las auténticas implicaciones de su posición y de la fuerza de Horus y las fuerzas traidoras. Rogaldor llamó inmediatamente a todas las fuerzas leales a Terra para prepararse contra la invasión de Horus. De las legiones de marines espaciales aún leales al emperador, los lobos espaciales acababan de completar el incendio de Próspero, el mundo natal de los 1000 hijos, cerca del sistema de Chondax, donde los cicatrices blancas estaban estacionados. Pero sin previo aviso, la flota de la Legión Alfa salió de la disformidad y se enfrentó a las fuerzas de Leman Rush, machacando a su menor flota y forzando a Rush a recurrir a tácticas de golpeo y huida. El primarca de la Legión Alfa, Alfarius, también atacó a las cercanas fuerzas de los cicatrices blancas, separándolas, en un intento de introducir a esa mayor legión en un conflicto que la apartara de Terra. El primarca de los cicatrices blancas, el gran Yakati Khan, deseaba desesperadamente ayudar a su hermano Rush. Pero mientras las naves traidoras le atacaban, recibió una orden astropática de Rogaldor. El Khan debía traer a su legión de vuelta a Terra de inmediato. Dorn ordenó que transmitiera la misma orden a Rush, y en caso de lograr evadirse de sus atacantes, solo entonces debía intentar encaminarse hacia Terra. Tras enviar la orden y añadir a esta su disculpa por su incapacidad para apoyar a los lobos espaciales, los cicatrices blancas se dirigieron a Terra. Leman Rush decidió enfrentarse a la Legión Alfa con renovada determinación. Al recibir ayuda desde un lado inesperado, los lobos espaciales lograrían finalmente dar la vuelta a la batalla con sus atacantes
y saltar a la disformidad hacia Terra, mucho tiempo después de que el asedio al Palacio Imperial hubiera comenzado. De un modo parecido, en el mundo de Calth, las fuerzas expedicionarias de los ultramarines, machacadas por los constantes ataques de los portadores de la palabra, se había atrincherado en la superficie planetaria, mientras el primarca Robert Guilliman y el resto de sus flotas empezaron a organizar tácticas de golpeo y huida. Observando la escena del planeta, Guilliman rápidamente evaluó las posiciones de sus tropas de tierra y comenzó a emitir órdenes a sus hombres, coordinando cada bolsa de resistencia. Una de esas bolsas, bajo el mando del hermano capitán Ventanus, organizó una salida y retomó los cañones de defensa y los silos láser de Calth, destruyendo un gran número de naves traidoras. La victoria de Ventanus igualó las posibilidades en el espacio, dando tiempo a la gran parte de las restantes regiones de los ultramarines para llegar a Calth y expulsar a los traidores. Reunidos por una sola fuerza, los ultramarines recibieron las órdenes de Malcador y partieron hacia Terra, navegando por la disformidad tan rápidamente como podían, incluso mientras sabían que podían llegar demasiado tarde para marcar una diferencia. Mientras esto ocurría, los amos de la noche llegaron a la franja este de la galaxia para enfrentarse a los ángeles oscuros, y la armada de los guerreros de hierro salió de la disformidad para enfrentarse a la flota de los puños imperiales anclada cerca del mundo de Isban V, convirtiendo en cuartel general de los marines espaciales del caos. Tras sobrevivir al empuje inicial de los ataques de los guerreros de hierro, la armada de los puños se mantuvo firme y dispersó la flota del primarca Perturabo, y asimismo saltó a la disformidad hacia Terra en una desesperada carrera contra el tiempo. Mientras tanto, en el cúmulo de Signis, los ángeles sangrientos, con un nuevo y terrible poder otorgado por un misterioso ataque de rabia en masa, habían triunfado aplastando a las fuerzas de los demonios del caos y pudieron saltar a la disformidad en dirección hacia Terra. Dirigiéndose hacia Terra, el señor de la guerra recibió una inesperada comunicación del recientemente traidor Magnus el Rojo. Los lobos espaciales habían expulsado a los 1000 hijos de su mundo natal, tras ser manipulados por Horus para que atacaran el mundo en lugar de simplemente tomar a Magnus bajo custodia para entregarlo pacíficamente en Terra, a fin de que se enfrentara a los cargos de uso ilegal de hechicería ante el emperador. Devastado por la destrucción de sus valiosos almacenes de conocimiento sobre el Inmaterium y la hechicería por los lobos espaciales, y habiéndose entregado al dios del Caocench para salvarse a sí mismo y a su legión, Magnus ofreció su apoyo y el de la legión de los 1000 hijos a Horus y al caos en venganza contra el emperador por su traición. Los 1000 hijos estaban en ruta hacia Terra, donde se unirían a las fuerzas de Horus. De las 9 legiones de marines espaciales leales, tan solo los cicatrices blancas y los ángeles sangrientos fueron capaces de unirse a los puños imperiales en la defensa de Terra antes de la llegada de las legiones traidoras al sistema solar. 3 legiones titánicas completas del Adeptus Mechanicus y cerca de 2 millones de soldados del Imperio permanecieron a su lado para enfrentarse a los traidores en una batalla que determinaría el destino de la humanidad durante 10.000 años. El asedio a Terra comenzó por un bombardeo orbital llevado por la flota del Señor de la Guerra como preludio de la invasión. Aunque las flotas leales y los defensores resistieron,
y las enormes defensas orbitales de Luna barrieron a más de una cuarta parte de las naves de la flota traidora. Pero como los soldados leales en la superficie eran demasiados pocos para enfrentarse a las fuerzas combinadas de tantas legiones traidoras, fueron aplastados sin piedad en Luna. Tras días de bombardeo, los marines espaciales del caos aterrizaron en Terra con cápsulas de desembarco y avanzaron sobre los espaciopuertos más cercanos al Palacio Imperial para asegurarlos en preparación para los desembarcos principales de las fuerzas traidoras. Elementos de las 5 legiones traidoras participaron en la batalla, apoyados por las fuerzas traidoras ya en la superficie. A pesar de los valientes esfuerzos de los ejércitos leales, los espaciopuertos del Muro de la Eternidad y de la Puerta del León cayeron en cuestión de horas en manos de las fuerzas del caos. Los oscuros cultistas del caos realizaron muchas invocaciones, llamando a los grandes demonios del caos desde la disformidad directamente al suelo de la tierra. Con los espaciopuertos asegurados, las restantes tropas de Horus, del ejército imperial rebelde y de las fuerzas del apoyo del mecánico Moscuron aterrizaron en masa, y los inmensos transportes cargaron miles de tropas cada uno, así como las terribles titanes traidoras que servían a causa del Señor de la Guerra y habían sido infectados por las demoníacas fuerzas del caos. El tremendo tamaño de los transportes se convirtió en objetivos prioritarios para los láseres de defensa de Terra. Aunque muchas naves de desembarco traidoras fueron destruidas en la atmósfera, muchas más lograron llegar a la superficie, desembarcando aún más soldados y tanques pesados y titanes para apoyar a la fuerza de los asediantes. Encontrando una dura resistencia por parte de los leales, ya que los defensores imperiales sabían que era supervivencia de su mundo, la de su emperador y la de toda la raza humana dependía de ellos. Los asediantes del caos forzaron a los defensores imperiales a retroceder a los muros del Palacio Imperial, donde miles murieron ralentizando el asalto. El primarca Angron de la Legión de los Devoradores de Mundos, convertido en un príncipe demonio del dios del caos Corne, se adelantó ante las murallas del palacio y exigió la rendición de las fuerzas leales, diciendo que estaban aislados, superados en número y que defendían a un gobernante indigno de su lealtad. Muchos hubieran rendido ante Angron tras ver el terrible poder de las fuerzas del caos que permanecían desplegadas ante ellos, de no ser por el primarca Sanguinius, el alado y aparentemente angelical líder de la Legión de los Ángeles Sangrientos. Los dos primarcas, una vez hermanos, se miraron el uno al otro, quizás comunicándose telepáticamente. Finalmente Angron se retiró de las puertas del Palacio Imperial. El asedio del palacio comenzó entonces a toda prisa. 3 veces las fuerzas caóticas escalaron los muros y 3 veces fueron rechazadas por Sanguinus y sus ángeles sangrientos. Fuera, en los muros del palacio, marines espaciales y fuerzas del ejército imperial dirigidas por Yagat y Khan intentaron sin éxito atraer al grueso del ejército asediante lejos del palacio. Pronto los defensores fueron rechazados al laberinto de pasillos y bastiones del interior de los muros del palacio. Frustrado con el lento avance de las tropas, Horus ordenó a la Legio Mortis, una legión titánica traidora, que demoliera las secciones enteras del muro. A pesar de sufrir terribles bajas, los titanes, dirigidos por el infame titán Imperator Dies Irae, abrieron brechas en las defensas del Palacio Imperial, por las cuales luego los traidores se lanzaron al interior. Viendo las brechas y el potencial derrumbe de las defensas imperiales, Yagat y Khan decidió cambiar de planes. En lugar de asaltar los casi invencibles flancos del ejército del caos,
Khan dirigió a sus cicatrices blancas, que conformaban una fuerza móvil y muy flexible, y a las divisiones blindadas supervivientes del ejército imperial hacia el espaciopuerto de la Puerta del León. Al amanecer, el ataque relámpago de Yagatain pilló a la guarnición traidora en el espaciopuerto totalmente por sorpresa y reconquistaron el espaciopuerto para el Imperio. El Khan ordenó a sus tropas reactivar los láseres de defensa del espaciopuerto para evitar que las flotas traidoras desembarcasen más tropas o suministros, y formar un perímetro de defensa para asegurar el territorio recién reconquistado. Las fuerzas del Khan rechazaron varios frenéticos contraataques de los traidores y comenzaron a disparar sobre las desprotegidas naves de desembarco de Horus. El plan de Khan funcionó perfectamente. El flujo de traidores y maquinarias hacia el Palacio Imperial había sido cortado por la mitad de un solo golpe. Inspirados por este éxito, las fuerzas leales intentaron también hacerse de nuevo con el espaciopuerto del Muro de la Eternidad, pero fueron repelidos sin dificultad por las fuerzas del caos, ya que habían reforzado la guarnición tras la pérdida de la Puerta del León. Dentro del palacio, los defensores habían forzados a retroceder hasta la Puerta de la Eternidad, el único punto de entrada al santuario interior del palacio. Los ángeles sangrientos y los puños imperiales intentaron retener a las tropas del caos, mientras los restantes soldados leales cruzaban la puerta. Pronto el poderoso gran demonio devorador de almas, Kavanda, se adelantó y dirigió su reto a Sanguinius en el nombre de su señor Khorne. El demonio se lanzó contra el ángel de Baal, dándole apenas tiempo para parar sus golpes. Ya cansado por el asedio, Sanguinius fue derribado por el demonio, pulverizando el cemento bajo el impacto. Las fuerzas leales parecieron quejarse colectivamente. Aún así, el primarca de los ángeles sangrientos no estaba vencido, solo aturdido por la fuerza del impacto. Sanguinius se aclaró la cabeza, se obligó a volver a ponerse en pie y una vez más despegó. El ángel agarró al burlón demonio, sujetándole por el tobillo y el brazo derecho. El primarca alzó a la criatura y le partió la columna sobre su rodilla, antes de arrojar el cadáver del demonio a los asediantes, que aullaron desesperados mientras los últimos leales retrocedían y se metían en el santuario interior antes de que el gran portal de la Puerta de la Eternidad fuera cerrado tras ellos. Por supuesto, al ser demonio, Kavanda no podía ser realmente matado, solo expulsado a la disformidad por 1000 años estándar. Pero el espíritu del devorador de almas fue enviado aullando de vuelta al Inmaterium para encontrarse con el disgusto de su amo, el dios de la sangre. El asedio de Terra tras el asalto inicial al Palacio Imperial duró 55 días. Ambos bandos sabían que la derrota del Imperio del Hombre no estaba cerca detrás de la defensa de la Puerta de la Eternidad. Sintiendo esto y sabiendo que debía completar el asedio antes de la llegada de refuerzos leales de las otras legiones de marines espaciales que ya estaban en marcha, Horus se preparó para teletransportarse a la superficie desde su nave insignia, el Espíritu Vengativo, para dirigir a sus tropas en persona. Antes de esto pudiera ocurrir, el primer capellán de los portadores de la palabra, Erebus, trajo nuevas noticias para Horus. Sus aliados demoníacos en la disformidad les habían informado que las legiones de los ángeles oscuros y los lobos espaciales se aproximaban a Terra, y que los ultramarines iban apenas por detrás de ellos. En ese momento Horus se desesperó. Su jugada había fallado. Harían falta semanas de conflicto continuado para destruir a los defensores y los refuerzos del emperador llegarían en cuestión de horas.
Lo que ocurrió a continuación es discutido en la historiografía imperial de la herejía. Algunos creen que Horus desactivó sus escudos de vacío al experimentar un último momento de remordimiento por su traición a su padre y su paso al caos. Mientras que otros creen que fue un reto personal al emperador. En cualquier caso, Horus bajó los escudos de vacío de su nave insignia, la barcaza de batalla Espíritu Vengativo. Este hecho fue detectado por las naves leales en órbita y la información fue transmitida al Palacio Imperial. El emperador de la humanidad aceptó el desafío y dirigiendo su guardia personal de élite, los Adeptus Custodes, los primarcas Sanguinius y Rogaldor y varias compañías de marines espaciales veteranos de los puños imperiales y los ángeles sangrientos en el asalto y teletransportándose al bordo del espíritu vengativo. Horus usó sus poderes caóticos para dispersar a las fuerzas del emperador por todo el inmenso navío de guerra cuando atravesaron la disformidad. Cada uno de ellos luchó una serie de batallas contra las fuerzas del caos al bordo de la corrupta nave, intentando reunirse con sus camaradas y enfrentarse a Horus. Pero fue Sanguinius quien llegó primero ante su hermano Horus. El señor de la guerra intentó convencer al primarca de los ángeles sangrientos, su más antiguo y cercano amigo entre los demás primarcas, de que se pasara al caos una última vez. Cuando Sanguinius se negó a ser corrompido, Horus le atacó. Herido en sus muchas batallas en Terra y en la terrible lucha contra el demonio Kabanda, Sanguinius demostró no ser rival para Horus, quien ahora estaba en el cenit de su demoníaco poder tras su larga alianza con los poderes ruinosos. Horus estranguló al ángel de Baal con facilidad. Una versión alternativa de este hecho que a veces aparece recogida en los archivos imperiales muestra a Sanguinius cortando un pequeño agujero en la armadura del señor de la guerra antes de morir, que más adelante ayudaría al emperador. Cuando el emperador de la humanidad finalmente entró en la sala del trono del espíritu del vengativo, vio al alado cadáver del angelical hijo caído a los pies de Horus. Horus llamó estúpido al emperador por rechazar el poder de los dioses del caos ofrecían a los hombres, y tímido por no domarlos a su voluntad si era verdaderamente el señor de la humanidad como él afirmaba. Horus proclamó que si el emperador se arrodillaba ante él, le perdonaría la vida. Pero el emperador, decenas de miles de años más anciano que su equivocado y una vez amado hijo, conocía bien la trampa que había engañado a Horus. El emperador le dijo al corrompido primarca que era el engañado esclavo del caos, no su amo, pues ningún mortal podía realmente afirmar ser más que un simple peón de los poderes ruinosos. Gruñendo, Horus arrojó rayos demoníacos al emperador, pero él los eliminó con sus propias inmensas habilidades psíquicas. La suerte ya estaba echada. Cada ser casi divino sabía que el destino de la humanidad estaba sobre la balanza ahora. El emperador y Horus se enfrentaron en la sala del trono de la enorme barcaza de batalla. Una lucha que fue tanto física como psíquica. Aunque los dones psíquicos y habilidades marciales del emperador no tenían igual, se encontró a sí mismo reticente a invocar toda su fuerza contra su amado hijo. El emperador sufrió graves heridas a manos de Horus.
Tras una serie de golpes, paradas y contragolpes entre la espada rúnica del emperador, la garra relámpago del señor de la guerra, este último abrió un tajo en el pectoral del emperador, para acto seguido abrir su yugular y cortar los tendones de su muñeca derecha, desarmándole totalmente. Un rayo psíquico abrasó la piel de la cara del emperador, destruyendo uno de sus ojos. Después de dislocar el brazo derecho del emperador, Horus alzó a su padre por encima de su cabeza y le partió la columna sobre su rodilla. En ese preciso momento, un solitario Adeptus Custodes entró en el puente. Horus mostró al guardaespaldas imperial la forma rota del emperador y se rió del custodio. El valiente guerrero imperial rugió y cargó contra el señor de la guerra, pero fue despellejado vivo por un ataque psíquico de Horus. En otros registros de esta batalla final, es un exterminador puño imperial quien ataca a Horus, y en otros más raros, el condenado es un soldado del ejército imperial. La brutalidad casual del acto del señor de la guerra endureció al emperador al darse cuenta de lo que esperaba la humanidad bajo el dominio de Horus y los dioses del caos. Viendo que su hijo favorito estaba verdaderamente perdido en la corrupción del caos, el emperador finalmente reunió su completo impresionante poder psíquico en el Immaterium y liberó una lanza de pura energía disforme que atravesó las defensas psíquicas del burlón Horus, destrozando su cuerpo. En algunas versiones de la historia, este disparo solo fue capaz de herir el cuerpo del señor de la guerra a través del agujero que había sido hecho por Sanguinius antes de su muerte. Justo antes de morir, Horus miró a su padre en el ojo, derramando una sola lágrima, rogándole que le perdonara por su traición. El emperador vio remordimiento en los ojos de su hijo caído. También sabía que los poderes ruinosos podían intentar volver a poseer a Horus, y que él mismo no podría estar ahí para detenerlos si lo hacían. Apartando las casi infinitas reservas de compasión de su mente por el bien de la humanidad que él había servido y amado por todos los años de su larga vida, el emperador destruyó a Horus completamente, su esencia quemada de la existencia, para que los dioses del caos no pudieran resucitarlo como un príncipe demonio al reclamar su alma. La destrucción del alma de Horus envió una onda expansiva psíquica a través del sistema solar, expulsando a los demonios del caos de vuelta a la disformidad y extendiendo el pánico en masa entre las legiones traidoras y las otras fuerzas rebeldes en la superficie de Terra en segundos. Al quedar los poderes de los dioses del caos perturbados temporalmente por la muerte de su vasallo mortal favorito. Una terrible furia berserker, conocida después como la rabia negra, se había apoderado de los ángeles sangrientos en el momento de la muerte de su primarca, y estaban avanzando para dispersar a los atacantes. La retirada se convirtió en huida, y la huida pronto se convirtió en un baño de sangre. Miles y miles de marines espaciales traidores y titanes cayeron intentando huir. El suelo ante el Sanctum Imperialis se volvió rojo por la sangre de los traidores y herejes. Mientras tanto, el primarca Rogaldor finalmente encontró la forma de llegar al puente del corrompido navío, solo para encontrar a su hermano caído Sanguinius y el destrozado cuerpo del emperador, quien estaba ahora al borde de la muerte, con su energía psíquica gastada en la batalla contra Horus.
Entonces el emperador susurró instrucciones a Dorn, urgiéndole al llevarle al aparato conocido como el Trono Dorado en el santuario interior del Palacio Imperial. Los soldados leales supervivientes se teleportaron de vuelta a las mazmorras imperiales bajo el Palacio Imperial. Allí, Malcador el Sigilita, el regente de Terra, que era por sí mismo un muy poderoso psíquico, había brevemente tomado el lugar del emperador en el trono dorado, manteniendo así la puerta a la telaraña que el emperador había estado construyendo para beneficio de la humanidad cerrada por seguridad. El cuerpo de Malcador se deshizo en polvo del terrible esfuerzo realizado para mantener a raya los peligros de la disformidad e impedir que cruzaran la puerta de la telaraña y asaltaran Terra cuando fue retirado, y el emperador colocado en su lugar. A pesar de todo, el Sigilita entregó sus últimas energías psíquicas antes de morir al emperador, para recuperar la conciencia del Señor de la Humanidad por una última vez. De este modo, el emperador pudo dar sus instrucciones finales a sus sirvientes antes de ser enterrado en el aparato, mientras los adeptos del Mechanicus trabajaban a toda prisa para modificar el artefacto siguiendo las especificaciones del emperador. El emperador pronunció sus últimas palabras a sus seguidores. Les urgió a seguir luchando para liberar a la humanidad de las fuerzas del caos y de las maquinaciones de los poderes ruinosos, así como de la ignorancia de que continuaba asediándola. Y entonces el emperador ya no habló más. Con su cuerpo enterrado en los mecanismos del soporte vital del trono dorado, y con su espíritu atrapado entre la disformidad y un cuerpo mutilado y decadente por milenios, incapaz de completar el proyecto de la telaraña que el trono dorado había sido diseñado para proteger y mantener, el emperador decidió usar sus mecanismos de aumento psíquico tanto para mantener su destrozado cuerpo vivo como para proyectar su mente en el Immaterium, donde creería y mantendría el faro de navegación llamado Astronomicon, para mantener al Imperio unido y combatir a los dioses del caos en su propio terreno, siempre buscando proteger a la humanidad de su corrupción y depredación. El imperio del hombre había sobrevivido a la herejía de Horus, pero se convertiría en el bastión de la represión y la brutalidad contra las que el emperador había luchado tanto, sin su dirección personal sobre él. En esto, al menos, los dioses del caos habían logrado una victoria parcial, pues este estado de cosas aseguraría que sus tentaciones siguieran corrompiendo a los miembros más débiles de la raza humana e impediría el establecimiento final del orden en la galaxia. Aún así, a pesar de todos sus terribles y cada mayores fallos a lo largo de los siguientes 10 milenios, el Imperio ofrecería igualmente a la humanidad su mejor y quizás la única esperanza de supervivencia en un universo cada vez más hostil. Y con esto finalizamos la herejía de Horus, en la que como el hijo favorito del emperador acabó traicionando a la mayoría de sus hermanos y acabó matando a su amigo favorito Sanguinius. Y cómo el emperador tuvo que tomar la decisión, y esto al final le llevó al trono dorado para vigilar a la humanidad durante la eternidad.
En los próximos capítulos hablaremos de todos los primarcas por orden. Antes de nada, agradecer a Warhammer 40.000 Fandom por toda esta información que siempre se agradece de tener la mano. También agradecer a los comentarios a Hanner Angulo, a Juan Pérez y a Carl Libertas. Dicho lo cual, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en próximos. Un saludo.